La nieve del invierno de 1884 todavía cubría las calles de Deadwood cuando encontraron los cuerpos. 12 hombres colgados de los postes del telégrafo como títeres rotos, sus lenguas negras sobresaliendo entre labios agrietados. Cada uno tenía grabado en el pecho con cuchillo caliente un número, del 1 al 12. El sheriff Matías Cole jamás había visto semejante carnicería, y había visto mucha en sus 43 años de vida violenta. Lo que más helaba la sangre no eran los cadáveres. Era la nota clavada con un cuchillo Bowie en la puerta de la cantina principal. Escritas con sangre seca, las palabras prometían muerte. Quedan 276. Volveré por todos. Firmado, el fantasma de Copper Ridge. Matías conocía ese nombre. Todos en el territorio de Dakota lo conocían. 3 años atrás, 288 hombres habían incendiado el pueblo minero de Copper Ridge por disputas de reclamos de oro. Mujeres, niños, ancianos. Nadie escapó de las llamas. Se decía que un solo hombre sobrevivió aquella noche infernal. Ahora, ese hombre había regresado y había comenzado a contar. 12 muertos en una sola noche. 276 aún respiraban sin saber que sus nombres ya estaban escritos en la lista de un muerto viviente que caminaba sediento de venganza absoluta. Los viejos del territorio decían que la venganza era un veneno que mataba lento a quien lo bebía. Pero nadie le había contado eso a Caleb Thornton, el único superviviente de la masacre de Copper Ridge. Durante 365 días, ese hombre recorrería 5 territorios, cruzaría ríos helados y desiertos que quemaban la piel, escalaría montañas donde el aire cortaba los pulmones. No descansaría, no vacilaría, no perdonaría. Esta es la historia del año más sangriento que el viejo oeste jamás presenció. Una cacería humana, donde el cazador tenía el rostro marcado por el fuego y un corazón que ya no latía por nada excepto la muerte. 288 nombres, 365 días. Ni uno solo sobreviviría para ver el amanecer del año siguiente. Antes de adentrarnos en este relato de sangre y justicia torcida, suscríbete a este canal para más historias del oeste que nunca escuchaste en los libros de historia. Dale like si el oeste salvaje te fascina tanto como a mí. Y deja en los comentarios desde qué país y ciudad nos sigues. Quiero saber dónde están los verdaderos amantes de estas leyendas del polvo y la pólvora. Ahora sí, preparémonos, porque lo que van a escuchar no es para estómagos débiles. La historia comienza en el invierno. Siempre comienza en el invierno cuando la muerte viene cabalgando. Caleb Thornton no recordaba su propio rostro. Hacía 3 años que no se miraba en un espejo, porque los espejos ya no le devolvían nada humano. La mitad izquierda de su cara era una máscara de carne derretida, un paisaje lunar de cicatrices que le cerraban parcialmente el ojo y le torcían la boca en una mueca permanente. Las llamas de Copper Ridge habían devorado su piel, pero no su memoria. Cada nombre, cada rostro de los hombres que prendieron fuego a su mundo, permanecía grabado con hierro candente en su cerebro. Aquella noche del 6 de enero de 1881, Caleb había estado trabajando tarde en la mina número 7. Su esposa Marta preparaba la cena con sus 2 hijas, Emma de 8 años y Sara de 5. Su hijo mayor, Thomas de 12, ayudaba al herrero del pueblo. Una vida sencilla, una vida honesta. Una vida que 288 hombres decidieron borrar del mapa, porque sus reclamos mineros valían más que las vidas de 143 almas inocentes. Caleb salió de la mina cuando las primeras llamas ya lamían el cielo nocturno. Corrió hacia su hogar, pero los hombres a caballo bloqueaban las calles. Llevaban pañuelos cubriéndoles los rostros, pero Caleb reconoció las voces. El gran Clayton Burke gritaba órdenes. Los hermanos Mackenzie reían mientras lanzaban antorchas. Dutch Henderson disparaba a cualquiera que intentara escapar de las casas envueltas en fuego. 22 bandas diferentes,
unidos por la codicia del oro que yacía bajo Copper Ridge. Caleb intentó atravesar el cerco humano. Una bala le atravesó el hombro izquierdo. Cayó. Se levantó. Una viga ardiendo se desplomó sobre él cuando finalmente llegó a lo que quedaba de su hogar. Escuchó los gritos de Marta y las niñas antes de que el rugido del fuego lo tragara todo. Su última visión antes de perder el conocimiento fue el rostro de su hijo Thomas, atrapado detrás de una ventana envuelta en llamas, golpeando el vidrio con sus pequeños puños, mientras el humo negro lo consumía. Despertó 3 días después en el campamento de un viejo trampero llamado Silas, a 5 millas del lugar donde Copper Ridge había existido. Silas lo encontró arrastrándose entre las cenizas, más muerto que vivo, con la mitad del cuerpo quemado y delirando nombres entre gemidos. El viejo lo curó durante 2 meses en su cabaña escondida entre los pinos. Le dio whisky para el dolor, ungüentos de hierbas para las quemaduras y silencio para el alma destrozada. Durante esos 2 meses, mientras su cuerpo sanaba lo suficiente para seguir respirando, Caleb no habló, pero sí escribió. En un cuaderno de piel que Silas le proporcionó, comenzó a anotar cada nombre que recordaba. Había visto suficientes rostros aquella noche. Conocía a muchos de esos hombres de las cantinas, de los campamentos mineros, de los caminos polvorientos del territorio. Y los que no conocía, los investigaría, los encontraría, porque tenía algo que ellos no tenían: tiempo ilimitado y nada que perder. En marzo de 1881, cuando pudo caminar sin tambalearse y sostener un revólver sin que le temblara la mano, Caleb dejó la cabaña de Silas. El viejo trampero le ofreció quedarse. Le dijo que la venganza solo traía más muerte. Caleb simplemente lo miró con su ojo bueno, ese ojo que ya no reflejaba nada parecido a la compasión, y respondió con voz rasposa: «La muerte es todo lo que me queda por ofrecer». Pasó los siguientes 20 meses rastreando, investigando, confirmando. Viajó de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, escuchando conversaciones, sobornando a prostitutas que recordaban las jactancias de sus clientes, siguiendo las rutas de comercio donde los hombres dejaban rastros como serpientes en la arena. Trabajó en ranchos bajo nombres falsos, se sentó en mesas de póker con hombres que habían estado en Copper Ridge, bebió con ellos, escuchó sus historias borrachas y anotó, siempre anotó. Algunos nombres llegaron fácil. Clayton Burke, el líder, había regresado a su rancho en Wyoming como si nada hubiera pasado. Los hermanos Mackenzie se habían establecido en Montana, abriendo un negocio de transporte de mercancías con el oro robado de las minas. Dutch Henderson se convirtió en marshal de un pueblo de Colorado, usando su insignia para esconder su pasado de asesino. Otros eran más escurridizos: pistoleros errantes, mineros que cambiaban de nombre, bandidos que se escondían en las sombras del territorio. Para enero de 1884, Caleb tenía 288 nombres confirmados en su cuaderno. Cada página representaba una vida que terminaría. Había gastado hasta su último centavo en municiones, en caballos resistentes, en información comprada a informantes sin escrúpulos. No tenía hogar, no tenía amigos, no tenía nada excepto ese cuaderno de piel manchado y 2 revólveres Colt con cachas de hueso que había tomado de un pistolero muerto en una cuneta. En la víspera del 3er aniversario de la masacre, Caleb Thornton cabalgó hacia Deadwood, Dakota del Sur. 12 de los nombres de su lista vivían allí, prósperos, seguros, olvidados de sus pecados. Esa noche, la primera nevada del año cubría las calles cuando Caleb comenzó su trabajo. No usó su pistola para los primeros 12. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Usó cuerda de cáñamo y su cuchillo Bowie. Los cazó uno por uno en la oscuridad, moviéndose como el fantasma que ahora era. Los colgó de los postes del telégrafo para que todo el pueblo los viera al amanecer, y grabó en cada pecho un número, para que supieran que esto no era aleatorio, que esto era justicia contada con precisión matemática. Los 12 de Deadwood fueron solo el comienzo.
Quedan 276 nombres. El sheriff Matías Cole aún no lo sabe, pero él también está en esa lista, en la página 47, número 132. Matías Cole sostenía el cuaderno con manos temblorosas. Lo había encontrado en la habitación del Hotel Silver Star, abandonado deliberadamente sobre la cama perfectamente tendida. El asesino fantasma quería que lo encontrara, quería que supiera. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con tinta negra, cada uno con anotaciones meticulosas. Ubicación actual, rutinas diarias, asociados conocidos, pecados específicos cometidos aquella noche en Copper Ridge. Era el trabajo de un hombre obsesionado, de alguien que había convertido la venganza en ciencia exacta. El sheriff pasó las páginas lentamente, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda a pesar del frío invernal que se colaba por las ventanas. Reconoció nombres, demasiados nombres. Hombres que había compartido whisky en la cantina, comerciantes respetables, rancheros prósperos, el juez Cornelius Webb, el doctor Abraham Fisher, el banquero Silas Mountjoy. Todos tenían algo en común. Todos habían cabalgado hacia Copper Ridge aquella noche de enero, hacía 3 años, con antorchas y rifles, con codicia en los corazones. Matías llegó a la página 47. Su propio nombre saltó desde el papel como una serpiente de cascabel. Matías Johan Cole, sheriff de Deadwood, 38 años en enero de 1881. Cabalgó con la banda de Clayton Burke. Disparó a 2 hombres que intentaban escapar de la iglesia en llamas. Uno era el reverendo Joshua Pierce, 62 años. El otro era Samuel Thornton, 12 años, hijo del minero Caleb Thornton. Las últimas palabras estaban subrayadas 3 veces con tinta roja. El sheriff cerró el cuaderno y vomitó en la vasinilla de porcelana junto a la cama. No era el acto de vomitar de un hombre débil, sino el rechazo visceral de un alma que finalmente enfrentaba su propia monstruosidad. Matías había intentado olvidar aquella noche durante 3 años. Había bebido para olvidar. Había usado su insignia para construir una nueva identidad, la del hombre de la ley, el protector. Pero las balas no olvidan a quien mataron, y los muertos no perdonan desde sus tumbas. El cuaderno contenía algo más que nombres. En las últimas páginas, escritas con letra más pequeña y apresurada, había un calendario. 365 días marcados meticulosamente. El asesino había planeado matar a 288 hombres en exactamente un año. 12 ya estaban tachados con una X roja. Junto a cada fecha futura, había números que correspondían a los nombres de la lista. Matías calculó rápidamente. El número 132 estaba programado para el 19 de marzo. Faltaban apenas 2 meses y medio. El sheriff convocó una reunión de emergencia en el salón municipal aquella misma tarde. 27 hombres acudieron, todos ellos cuyos nombres aparecían en el cuaderno maldito. Matías los miró uno por uno mientras ocupaban las sillas de madera, viendo en sus rostros el mismo terror mal disimulado que sentía en sus propias entrañas. Estos hombres habían construido vidas respetables sobre cimientos de ceniza y huesos quemados. Ahora, esos cimientos temblaban bajo sus pies. «Tenemos que formar un grupo», dijo Clayton Burke, el magnate ganadero que había liderado la masacre original. Su voz profunda resonaba con la autoridad de quien estaba acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Somos muchos. Él es uno solo. No importa qué tan hábil sea, no puede matarnos a todos si nos mantenemos juntos y vigilantes». Los hombres murmuraron su aprobación, aferrándose a esa lógica como náufragos a madera flotante. Pero Matías veía la verdad en sus ojos. Todos sabían que el fantasma de Copper Ridge ya los había derrotado psicológicamente. «Burke tiene razón», intervino Dutch Henderson. El marshal de Colorado, que había viajado a Deadwood, apenas escuchó las noticias de los ahorcamientos. «Organizamos turnos de vigilancia. Nadie viaja solo.
Nadie duerme sin 2 hombres armados custodiando su puerta. Contratamos pistoleros profesionales, los mejores que el dinero pueda comprar. Este fantasma sangra como cualquier hombre, y lo que sangra, muere. Henderson escupió tabaco en una escupidera de latón, pero sus manos temblaban ligeramente mientras recargaba su revólver. Lo que ninguno de ellos sabía era que Caleb Thornton estaba en ese mismo momento sentado en el ático abandonado del edificio frente al salón municipal, observándolos a través de la mira telescópica de un rifle Sharps. Podría haber matado a 5 o 6 antes de que reaccionaran, pero eso no era el plan. El plan requería que cada hombre muriera en su momento designado, de la manera que Caleb había decidido meticulosamente. Algunos morirían rápido, otros lento. Los líderes como Burke y Henderson. Ellos morirían último, después de ver caer a todos sus compañeros, después de vivir cada día con el terror creciente de saber que su turno se acercaba inexorablemente. Caleb bajó el rifle y sacó el segundo cuaderno de su abrigo raído, idéntico al que había dejado para el sheriff. Este contenía algo más que nombres y fechas. Contenía los métodos, página tras página de descripciones detalladas de cómo moriría cada hombre. Algunos por ahorcamiento, como los primeros 12, otros por cuchillo, por veneno, por ahogamiento, por fuego, especialmente por fuego para los que habían lanzado las antorchas. Caleb había pasado 20 meses no solo rastreando a estos hombres, sino estudiando sus miedos, sus debilidades, las cosas que los aterrorizaban en sus pesadillas borrachas. Cada muerte seria diseñada específicamente para su víctima, un traje hecho a medida de sufrimiento. Mientras observaba a los hombres dispersarse del salón municipal en grupos nerviosos, Caleb sonrió con su boca torcida. Ellos creían que la reunión en grupo los protegería. No entendían que él ya había anticipado cada movimiento, cada estrategia defensiva. El cuaderno que llevaba contenía no solo los nombres de sus víctimas, sino también los nombres de los pistoleros que contratarían, las rutas que tomarían, los escondites que elegirían. Caleb había pasado 3 años convirtiéndose en algo más que un hombre. Se había convertido en la inevitabilidad misma, en la muerte con calendario y rostro quemado. El sheriff Matthias Cole regresó a su oficina aquella noche sin poder dormir. En su escritorio yacía una segunda nota que no había estado allí en la mañana. Decía simplemente, 19 de marzo, prepárate. Firmada con una huella de pulgar ensangrentada. Jackson, Ojo de Halcón. McCready era considerado el mejor rastreador al oeste del Mississippi. Había cazado apaches renegados en Arizona, perseguido bandidos mexicanos hasta Sonora, y encontrado a más hombres perdidos en las montañas de lo que podía contar. Por eso Clayton Burke le pagó $500 de oro por adelantado, y prometió otros 1,000 cuando entregara la cabeza del fantasma de Copper Ridge. McCready aceptó el trabajo con la confianza arrogante de quien nunca había fallado. Esa confianza duraría exactamente 4 días. McCready salió de Deadwood el 15 de enero con 3 hombres. Los hermanos Taggart, pistoleros de Kansas, con 17 muertes confirmadas entre los dos, y un Van Breed Cherokee llamado Lobo Silencioso que podía seguir un rastro sobre roca desnuda. Siguieron las huellas que el fantasma había dejado deliberadamente hacia las colinas boscosas del norte, confiando en su experiencia y sus armas. Lo que no sabían era que Caleb Thornton había aprendido de los mejores rastreadores durante sus 20 meses de preparación. Había estudiado con un viejo scout del ejército en Montana, con cazadores Sioux en las Dakotas, con tramperos que conocían cada truco de supervivencia. La primera trampa se activó al tercer día. Los hermanos Taggart cabalgaban adelante cuando el mayor, Dennis, pasó junto a un árbol aparentemente inocente. El cable delgado como alambre de piano que no vio conectado entre 2 pinos activó un mecanismo simple pero letal. Una rama gruesa con puntas de metal afilado se balanceó desde la copa con la fuerza de un ariete. Las púas atravesaron el costado de Dennis,
levantándolo literalmente de su montura y clavándolo contra el tronco opuesto. Murió ahogándose en su propia sangre mientras su hermano gritaba su nombre. MacCready ordenó detenerse inmediatamente, pero ya era tarde. Lobo silencioso, el rastreador Cherokee, detectó el segundo cable a tiempo para gritar advertencia, pero no vio el tercero escondido en la maleza a la altura de los tobillos. Su propio peso activó la trampa de oso modificada que Caleb había enterrado cuidadosamente. Las mandíbulas de acero no apresaron su pierna, sino que liberaron una docena de pequeñas lanzas de madera afiladas que explotaron desde el suelo como dientes de un demonio surgiendo del infierno. Una atravesó su garganta, otra su ojo izquierdo. Cayó sin emitir sonido, haciendo honor a su nombre una última vez. Tommy Taggart y MacCready desmontaron, presionando sus espaldas uno contra otro, rifles apuntando hacia los árboles oscuros. El silencio del bosque era absoluto, interrumpido solo por el goteo de sangre desde los cadáveres de sus compañeros. Esperaron 1 hora, 2 horas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, MacCready comprendió la horrible verdad. El fantasma no estaba allí. Nunca había estado allí. Las trampas habían sido colocadas días, quizás semanas atrás, esperando pacientemente como depredadores mecánicos. El hombre que perseguían no jugaba con las mismas reglas que ellos conocían. Esa noche acamparon sin fuego, turnándose para vigilar. Tommy Taggart tenía el primer turno. MacCready se envolvió en su manta, manteniendo su Winchester cargado contra el pecho, durmiendo ese sueño ligero de los hombres que han vivido demasiado tiempo en territorios peligrosos. Se despertó 2 horas después con el presentimiento de que algo estaba terriblemente mal. Tommy seguía sentado contra el árbol donde lo había dejado, rifle en regazo, sombrero inclinado sobre sus ojos. MacCready lo llamó en voz baja, sin respuesta. Se acercó lentamente, con cada músculo tenso. Tommy Taggart estaba muerto, tan muerto como una piedra. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja con un corte tan limpio y preciso que apenas había sangrado. El cuchillo había cortado ambas arterias carótidas simultáneamente, matándolo en segundos, tan rápido que ni siquiera había tenido tiempo de hacer ruido o apretar el gatillo. Caleb lo había degollado mientras MacCready dormía a menos de 20 pies de distancia. El mensaje era claro y aterrador. No importaba cuán alerta estuvieras, cuán armado, cuán experimentado. El fantasma podía alcanzarte cuando quisiera. MacCready corrió hacia su caballo con el pánico hirviendo en sus venas. El animal había desaparecido. Los 4 caballos habían desaparecido. Estaba solo, a pie, a 2 días de camino del poblado más cercano, en territorio que ahora pertenecía a un depredador que conocía cada sombra, cada sonido, cada centímetro del terreno. El mejor rastreador al oeste del Mississippi se había convertido en presa. Comenzó a caminar hacia el sur, dejando atrás los cadáveres de los hombres que había prometido guiar a casa. Lo encontraron 3 días después, o más bien, encontraron lo que quedaba de él. MacCready había llegado hasta el arroyo Broken Creek antes de que su suerte terminara. Estaba colgado boca abajo de un sauce, con las muñecas atadas y la cabeza sumergida en el agua helada. Se había ahogado lentamente, con el agua cubriendo apenas su nariz y boca, despierto y consciente durante todo el proceso, incapaz de liberarse mientras el río frío llenaba sus pulmones gota a gota. En su espalda, grabado con la punta de un cuchillo, había un mensaje para quien lo encontrara. Número 13, 14, 15 y 16. Quedan 272. La noticia de la muerte de MacCready y su equipo llegó a Deadwood una semana después. El salón de Burke se llenó nuevamente de hombres aterrorizados. Esta vez, nadie sugirió formar grupos de caza. Dutch Henderson propuso algo diferente: dispersarse, huir en todas direcciones, obligar al fantasma a perseguir blancos móviles en lugar de víctimas agrupadas y estáticas. Pero el sheriff Matthias Cole negó con la cabeza.
sosteniendo el cuaderno maldito que estudiaba cada noche hasta que sus ojos ardían. «No entienden», dijo con voz hueca. «Él ya sabe dónde iremos antes de que lo decidamos nosotros. Este cuaderno prueba que nos ha estudiado durante años. Conoce nuestras familias, nuestros escondites, nuestros contactos. No estamos huyendo de un hombre. Estamos huyendo de nuestro propio destino escrito con tinta y sangre». En algún lugar de las montañas nevadas, Caleb Thornton limpiaba su cuchillo Bowie y consultaba su calendario. 16 nombres tachados, 349 días restantes, 272 hombres aún respirando el aire que no merecían. Febrero llegó con ventiscas que convertían el territorio en un infierno blanco. La nieve caía tan densa que un hombre no podía ver sus propias manos extendidas frente a su rostro. Los caminos desaparecieron bajo mantos blancos de 3 pies de profundidad. Las diligencias dejaron de circular. Los trenes quedaron atrapados en las vías congeladas. El territorio de Dakota se convirtió en una prisión blanca, donde cada hombre quedó aislado con sus propios demonios y miedos. Para los hombres de la lista de Caleb Thornton, el invierno no trajo la protección que esperaban. Trajo algo mucho peor: la certeza de que nadie podría venir en su ayuda cuando el fantasma finalmente llamara a sus puertas. El primer colgado de febrero fue Nathaniel Cord, dueño de la herrería en un pueblo llamado Spearfish, 30 millas al norte de Deadwood. Cord había sido uno de los más entusiastas aquella noche en Copper Ridge, lanzando antorchas a las ventanas de las casas mientras reía como un demente. Su especialidad había sido bloquear las puertas con vigas de madera para que nadie pudiera escapar de las llamas. Ahora trabajaba su fragua cada día, martillando hierro al rojo vivo, aparentemente en paz con su pasado. Pero cada noche bebía hasta el estupor, tratando de ahogar los gritos que aún escuchaba en sus pesadillas. La mañana del 6 de febrero, los habitantes de Spearfish encontraron a Cord colgado del poste de señales en la plaza principal, pero no había muerto por ahorcamiento. Sus pies apenas rozaban el suelo, manteniendo suficiente contacto para que no muriera de asfixia. En cambio, había muerto de hipotermia. Caleb lo había desnudado completamente y lo había dejado allí durante la noche más fría del año, cuando la temperatura cayó a 20 grados bajo cero. Cord había permanecido consciente durante horas, sintiendo cómo el frío le robaba la vida centímetro a centímetro, mientras el hielo cristalizaba en sus pestañas y el aliento se congelaba en su barba. En su pecho desnudo y azulado, grabado con hierro al rojo vivo tomado de su propia herrería, estaba el número 17. Junto al cadáver, plantada en la nieve como una lápida prematura, había una tabla de madera con palabras quemadas. Bloqueaste las puertas. Ahora el frío te bloqueó la vida. Los ciudadanos de Spearfish, que no conocían el pasado de su herrero, quedaron horrorizados. Pero los que sabían, los que habían estado allí aquella noche, sintieron el hielo verdadero instalarse en sus corazones. El fantasma no solo mataba, castigaba con justicia poética, haciendo que cada muerte reflejara los crímenes específicos de sus víctimas. Una semana después, Marcus y Julius Steinberg aparecieron muertos en su rancho al este de Rapid City. Los hermanos habían sido comerciantes que suministraron el queroseno y las antorchas usadas en la masacre, vendiendo los materiales de la muerte con sonrisas de mercaderes. Caleb los encontró en su establo durante una noche sin luna. Los ató espalda con espalda en el centro del granero, rodeándolos con barriles de su propio queroseno. Antes de prender el fuego, les susurró al oído los nombres de cada niño que había muerto quemado en Copper Ridge. 43 nombres. Les tomó 10 minutos recitarlos todos. Cuando finalmente encendió la primera antorcha, Marcus Steinberg rogó por piedad. Caleb simplemente colocó la antorcha en su mano atada, obligándolo a sostener el instrumento de su propia ejecución. Mi hija sostenía una muñeca de trapo cuando el fuego la alcanzó, dijo Caleb con su voz rasposa y sin emoción. Tenía 5 años. No rogó porque el humo la venció primero.
Tú rogarás porque te mantendré consciente. Usó trapos mojados sobre sus rostros para evitar que la inhalación de humo los matara rápidamente. Los hermanos ardieron vivos durante casi media hora antes de que la muerte finalmente los reclamara. Los números 18 y 19 quedaron marcados en las vigas carbonizadas del granero. El pánico se extendió como peste bubónica a través del territorio. 23 hombres de la lista intentaron huir a California, viajando en un grupo grande pensando que la cantidad significaba seguridad. Nunca llegaron más allá de las montañas de Wyoming. Una avalancha los sepultó en el paso de montaña conocido como Garganta del Diablo. Las autoridades lo declararon accidente natural, pero 3 sobrevivientes que lograron escapar de la nieve contaron una historia diferente. Habían visto a un hombre solitario en las alturas, con medio rostro cubierto por un pañuelo, cortando deliberadamente los soportes de nieve que él mismo había debilitado durante días de preparación meticulosa. 12 hombres murieron bajo toneladas de nieve y hielo. Caleb descendió cuando todo terminó, con palas y determinación infinita. Le tomó 2 días desenterrar los cuerpos uno por uno. Grabó los números del 20 al 31 en sus frentes congeladas con un cincel y un martillo. Luego los dejó allí, formados en 2 filas perfectas junto al camino, como soldados caídos en una guerra que solo uno de los bandos sabía que estaba peleando. Los encontrarían en primavera cuando la nieve se derritiera. Un monumento helado al precio de la cobardía y la huida. En Deadwood, Clayton Burke fortificó su rancho como si se preparara para un asedio militar. Contrató a 30 pistoleros, construyó torres de vigilancia, instaló campanas de alarma y mantuvo lámparas de aceite encendidas toda la noche iluminando cada rincón de su propiedad. Se rodeó de hombres armados las 24 horas. Nunca iba al excusado sin 2 guardaespaldas flanqueándolo. Dormía con un revólver bajo la almohada y otro atado a su muñeca. Se había convertido en prisionero de su propia paranoia, viviendo en una jaula dorada de su propia construcción. Pero Caleb no tenía prisa con Burke. El calendario era claro. Clayton Burke moriría el día 365, el último hombre, después de ver caer a todos los demás. Cada mañana que Burke despertaba vivo era un regalo envenenado, porque significaba otro día más de espera tortuosa, otro día más de saber que su sentencia aún no llegaba pero era absolutamente inevitable. Mientras tanto, Caleb trabajaba metódicamente por la lista, tachando nombres con la regularidad de un relojero suizo. Para finales de febrero, el contador había llegado a 47. 241 aún respiraban, pero cada respiración era prestada. Cada latido del corazón contaba hacia el último. El sheriff Matthias Cole clavó un mapa del territorio en la pared de su oficina, marcando cada muerte con alfileres rojos. El patrón era aterrador en su precisión geométrica. El fantasma no mataba al azar ni por conveniencia. Se movía siguiendo un diseño calculado, eliminando objetivos en un orden que solo él comprendía completamente, pero que claramente seguía la lógica retorcida de su calendario maldito. Matías trazó líneas entre los alfileres, intentando predecir dónde atacaría después, pero cada predicción fallaba. Caleb Thornton no pensaba como un hombre normal, porque ya no era un hombre normal. Era algo que el fuego y la pérdida habían transformado en una fuerza de la naturaleza, tan implacable e inevitable como el cambio de estaciones. Marzo se acercaba con la promesa de que el deshielo llegaría, y con él, más sangre fluiría por los arroyos crecidos. El sheriff Matthias Cole miraba su calendario cada noche. 19 de marzo. Su fecha. Faltaban 18 días. Los primeros 18 días de marzo fueron los más largos en la vida de Matthias Cole. Cada amanecer llegaba como una burla, recordándole que estaba un día más cerca de su cita con la muerte. No dormía más de 2 horas seguidas. Perdió 20 libras. Su mano temblaba al afeitarse cada mañana, dejando pequeños cortes que sangraban como estigmas de su culpa.
Había trasladado su oficina completa a la celda más segura de la cárcel, rodeándose de barrotes de hierro como si el metal pudiera detener lo que venía por él. 6 guardias armados vigilaban en turnos constantes, pero todos sabían la verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Si el fantasma quería a Matías Cole, lo tendría. El 18 de marzo, la víspera de su fecha señalada, Matías escribió cartas. Una para su hermana en Boston, pidiéndole perdón por cosas que no podía explicar. Otra para su diputado, dejándole instrucciones sobre asuntos pendientes del pueblo. Una tercera, la más difícil, para los padres de Samuel Thornton, el niño de 12 años que había matado aquella noche. En esa carta confesó todo. Describió cómo vio al muchacho intentando escapar de la iglesia envuelta en llamas, cómo levantó su rifle sin pensar, cómo la bala atravesó la espalda del niño y lo vio caer. Escribió que merecía morir, que había merecido morir durante estos 3 años, que el fantasma no era un asesino sino un instrumento de justicia divina. El sol se puso sobre Deadwood y la noche del 18 de marzo envolvió el pueblo en oscuridad. Matías se sentó en su celda fortificada, con su revólver cargado sobre la mesa, mirando fijamente la puerta de hierro. Los 6 guardias estaban afuera, 3 en cada extremo del pasillo, armados con escopetas y rifles. Las lámparas de aceite ardían brillantes, eliminando cada sombra. Todo estaba preparado. Todo era inútil. A medianoche, Matías escuchó el primer grito. Breve, cortado abruptamente como si alguien hubiera tapado una boca. Luego silencio. 5 minutos después, otro grito, más lejano. Después otro. Los guardias estaban cayendo uno por uno, y Matías estaba atrapado en su celda como un animal esperando al matadero. Cuando el último guardia dejó de gritar, el silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Matías apuntó su revólver hacia la puerta con ambas manos, tratando de controlar el temblor. Esperó. 10 minutos. 20 minutos. Media hora. Nada. Solo el silencio y el latido atronador de su propio corazón. Entonces escuchó la voz, rasposa y áspera como papel de lija sobre madera vieja, viniendo desde la oscuridad más allá de los barrotes. Sheriff Cole, no dispararás, porque necesitas escuchar lo que tengo que decir. Caleb Thornton emergió de las sombras como un espectro materializado del infierno. Su rostro medio derretido brillaba grotescamente bajo la luz de las lámparas. Llevaba su abrigo largo manchado de sangre fresca. Los 6 guardias acababan de pagar el precio de estar entre él y su objetivo. Sus ojos, uno normal y otro parcialmente cerrado por el tejido cicatricial, miraban a Matías con una intensidad que traspasaba el alma. No llevaba el revólver desenfundado. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era más letal que cualquier arma. Mi hijo se llamaba Samuel, comenzó Caleb, su voz carente de toda emoción, lo cual la hacía aún más aterradora. 12 años. Quería ser herrero como su abuelo. Le gustaba tallar figuras de madera para sus hermanas. La última que hizo fue un caballo pequeño para Sara, su hermana menor. Lo encontré entre las cenizas de mi casa, carbonizado pero reconocible, junto a los huesos de mi hija. Se detuvo, dejando que las palabras penetraran como cuchillos. Tu bala le atravesó la columna vertebral. El doctor que examinó los restos me lo confirmó. Murió paralizado, incapaz de moverse mientras el fuego lo consumía. Matías comenzó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas demacradas. El revólver tembló en sus manos, pero no disparó. No podía disparar. La culpa lo había paralizado más efectivamente que cualquier amenaza física. Lo siento, susurró con voz quebrada. Dios mío, lo siento tanto. He vivido con eso cada día. He intentado ser mejor, hacer el bien, compensar. Caleb lo interrumpió con una risa áspera y sin humor. Compensar. ¿Cómo compensas 4 vidas inocentes, siendo sheriff, protegiendo a otros después de matar a los míos? No existe compensación, Cole. Solo existe la deuda, y hoy la pagas.
Pero te daré algo que no diste a mi familia, continuó Caleb sacando su cuchillo Bowie lentamente. Te daré una opción. Puedes intentar dispararme. Quizás tu bala me mate antes de que llegue a ti. O puedes abrir esa celda, caminar conmigo y enfrentar tu muerte como un hombre, no como una rata acorralada. Si vienes voluntariamente, haré que sea rápido. Si me obligas a entrar, te prometo que tardarás horas en morir, y cada minuto será un recordatorio de los minutos que sufrió mi hijo. Matías miró su revólver, miró a Caleb, miró las cartas que había escrito sobre la mesa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó el arma sobre la mesa con un suspiro tembloroso. El sheriff abrió la celda con manos temblorosas y salió al pasillo donde yacían los cuerpos de sus guardias. Caleb lo guió fuera de la cárcel, hacia las calles vacías de Deadwood, iluminadas solo por la luna menguante. Caminaron en silencio hasta el cementerio en la colina, donde la nieve aún cubría las tumbas como un sudario blanco. Allí, bajo un roble desnudo, Caleb se detuvo. «Arrodíllate», ordenó. Matías obedeció, sus rodillas hundiéndose en la nieve fría. Cerró los ojos. «Hazlo rápido, por favor», susurró. «Lo haré», respondió Caleb, y fue verdad. Un solo corte limpio a través de la garganta. Matías cayó hacia adelante en la nieve, que rápidamente se tiñó de rojo. Caleb grabó el número 132 en la espalda del cadáver y se sentó junto al cuerpo mientras la vida se drenaba en la nieve. Sacó su cuaderno y tachó el nombre de Matías Johan Cole con una línea roja precisa. 240 nombres aún esperaban, 346 días restantes. Mientras el sol comenzaba a asomar sobre el horizonte del este, pintando el cielo de rojo sangre, Caleb Thornton se levantó y comenzó a caminar. Su siguiente objetivo estaba en Montana, a 200 millas al norte. Llegaría en 12 días y cabalgaba duro. El calendario era preciso. El calendario nunca mentía. La muerte continuaría su marcha inexorable hasta que el último nombre fuera tachado y la última deuda fuera pagada. El invierno había sido solo el comienzo. La primavera traería su propia cosecha de cadáveres. El verano ardería con fuegos de venganza. Y cuando el otoño finalmente llegara, cuando las hojas cayeran doradas y rojas como sangre seca, solo un hombre quedaría: Clayton Burke, el arquitecto de la masacre de Copper Ridge, esperando su turno en el día 365. Pero esa historia aún estaba por escribirse en páginas manchadas de sangre y ceniza. El 19 de marzo amaneció sobre Deadwood, encontrando el cuerpo del sheriff Matías Cole en el cementerio. Los ciudadanos lo enterraron sin ceremonia, sabiendo ahora su verdadero pasado. Algunos dijeron que merecía su destino, otros rezaron por su alma condenada, pero todos miraban hacia el horizonte con el mismo temor. ¿Cuántos más caerían antes de que este año sangriento terminara? 365 días. Un año completo de sangre derramada bajo el sol implacable del oeste. Cuando finalmente llegó el último día de aquel enero de 1885, solo quedaba un nombre sin tachar en el cuaderno de piel manchado y gastado de Caleb Thornton. Clayton Elijah Burke, número 288, el hombre que había gritado las órdenes aquella noche maldita en Copper Ridge. Durante todo el año, Burke había vivido en su rancho fortificado como un rey decadente en su castillo de paranoia, rodeado de pistoleros que gradualmente desertaron cuando comprendieron que ninguna cantidad de oro valía enfrentar al fantasma. Para cuando llegó su fecha señalada, Burke estaba solo, bebiendo whisky rancio en un salón vacío, esperando lo inevitable con la resignación de un condenado que ya no tenía fuerzas para correr. Caleb llegó al amanecer, cuando la niebla cubría los campos como sudario de fantasmas. No se escondió. No usó trampas ni artimañas. Simplemente caminó por el camino principal hacia la casa, con sus botas levantando polvo en cada paso medido y deliberado. Burke lo vio venir desde la ventana del segundo piso, ese espectro desfigurado que había perseguido sus pesadillas durante 365 noches.
El magnate ganadero no corrió, no gritó. Simplemente bajó las escaleras, salió al porche con su rifle en manos y esperó. Cuando Caleb se detuvo a 20 pasos de distancia, Burke preguntó con voz cansada: ¿Duele? Morir, quiero decir. Caleb respondió sin emoción: Pregúntales a los 287 que vinieron antes que tú. Entonces desenfundó, y el último nombre fue finalmente tachado con pólvora y plomo. Cuentan los viejos del territorio que Caleb Thornton quemó su cuaderno maldito sobre la tumba, sin marcar donde enterró a Clayton Burke, que se quitó sus revólveres y los arrojó al río más cercano, que caminó hacia el oeste, hacia las montañas donde el sol muere cada noche, y nunca más fue visto por ojos humanos. Algunos dicen que murió en aquellas montañas, finalmente en paz después de completar su año de sangre. Otros susurran que aún camina por los senderos polvorientos del oeste, un fantasma eterno condenado a vagar, porque la venganza nunca trae verdadera paz, solo el silencio vacío donde antes habitaba el amor. Lo que sí se sabe con certeza es esto: durante 365 días consecutivos, desde aquel invierno de 1884 hasta el invierno de 1885, 288 hombres pagaron con sus vidas por una noche de codicia y fuego. Ni uno solo escapó. Ni uno solo fue perdonado. La justicia del oeste es lenta a veces, pero cuando finalmente llega, lo hace con la inevitabilidad de la muerte misma y la precisión de un reloj marcando las horas hacia la medianoche final. Y así termina la historia de Caleb Thornton, el fantasma de Copper Ridge, el hombre que convirtió un año en una sentencia de muerte colectiva. Dicen que en las noches silenciosas del territorio de Dakota, cuando el viento sopla entre los pinos y la luna se oculta detrás de nubes negras, aún puedes escuchar el sonido de páginas siendo volteadas en un cuaderno de piel y el rasguido de una pluma tachando nombres con tinta roja. Gracias por cabalgar conmigo en este sendero oscuro del viejo oeste, amigo. Si esta historia de venganza y justicia retorcida te atrapó como la cuerda de un ahorcado, no olvides suscribirte para más relatos que el polvo del tiempo intentó enterrar. Dale like si el oeste salvaje corre por tus venas. Y dime en los comentarios, ¿fue Caleb Thornton un justiciero o un asesino? ¿Dónde termina la venganza justa y comienza la simple sed de sangre? Nos vemos en el próximo camino, donde otra historia espera ser contada bajo el sol implacable del oeste. Hasta entonces, mantén tu pólvora seca y tu conciencia limpia, porque nunca sabes cuándo el pasado viene galopando para cobrarte las deudas olvidadas. Hasta la próxima, vaquero.